Buenas a todos. Bueno, aquí tengo ya amigos conocidos de todos los sectores. Muchas gracias por venir. Para los que no me conozcan, soy Carlos Bardaví Antón, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja. Y he tenido la suerte estos últimos 2 años de llevar dos procedimientos muy importantes en España. Para los que no me conozcan, los que me conocen ya lo saben, honradamente. Uno es el de los testigos de Jehová en España, donde la asociación, como he dicho, la confesión religiosa demandó a la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en un procedimiento civil, punto de derecho al honor, el cual ganamos, ganó la Asociación Española de Víctimas de Testigos de Jehová, y ganamos porque la jueza, o llegamos a acreditar que efectivamente la jueza entendió que había veracidad en que los testigos de Jehová realizan un control excesivo sobre sus miembros, y por lo tanto hay veracidad en que se comporta como una secta destructiva. La primera vez que en España, donde una jueza declara que un grupo religioso, aunque esté debidamente inscrito, pues se le pueda calificar por la ciudadanía como secta destructiva o secta coercitiva por el alto control positivo que persigue. Y también, pues, pues el último caso que hemos ganado es un caso histórico, donde el lama Losel, un supuesto lama falsario, hacía pasar por lama, fue condenado por primera vez en España por un artículo que nunca se había aplicado, el 515.2, por control y alteración de la personalidad y por constituir una secta destructiva. La primera sentencia en 30 años. Por lo tanto, estamos en un momento en donde hay muchas ya, parte de la jurisprudencia está tomando nota, parte de la jurisprudencia está tomando nota de la voz de las víctimas, la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, y estamos en un momento jurisprudencialmente muy importante. Tan importante es que no solo en España se está moviendo el activismo en cuanto al delito de manipulación o control de la personalidad, no solo en España, evidentemente España fue una pionera con ese artículo del 515.2, luego vino Francia, luego vino Bélgica, pero actualmente hay otros países, que ahora comentaré, en donde hay una preocupación por esta problemática, que tienen distintos nombres, aquí en España más asentado personalidad coercitiva, pero que en otros países tienen otra denominación, como Francia, manipulación psicológica. Bien, pasamos a diapositiva. En el día de hoy vamos a ver qué es lo injusto, qué delito recoge la persuasión coercitiva, cuál es el fin de la persuasión coercitiva, cuál es el fin del autor cuando realiza un control o realiza una persuasión coercitiva tal como se entiende académicamente por la psicología. Y luego veremos lo que se está empezando a plantear ahora en algunos países, por ejemplo en México, en Argentina, pero sobre todo también en México. Lo injusto de la persuasión coercitiva como delito medio, es decir, como medio para cometer una trata de personas. Es decir, esto es lo que vamos a ver. Pasamos a diapositiva. Bien, esto ya ustedes lo habrán visto en estas conferencias durante estos días. Yo me he centrado en Rodríguez Carballeira, un autor español, estaba aquí, y por lo tanto también similarmente Cuevas Barranquero, pero digamos de forma unificada o de forma muy similar. Ambos autores, también autores americanos, pero más o menos por el mismo sentido, hablan de que la persuasión coercitiva es un aislamiento, control y manipulación de la información, control sobre la vida personal, abuso emocional, adoctrinamiento de un sistema de creencias absoluto y maniqueo e imposición de una autoridad única y extraordinaria. Pero claro, esto es en la psicología. Hace falta trasladar estos conceptos psicológicos al mundo jurídico. Es otro mundo. ¿Por qué? Porque el aislamiento pues, puede ser algo neutro. Ciertos controles sobre la vida en las relaciones puede ser algo neutro o inocuo o permitido, un riesgo permitido. Por lo tanto, hay que ver cómo todos estos factores se pueden ubicar en un delito. Bien, pasamos a diapositiva. Yo, en mi tesis doctoral, concluí que todos estos factores de control, sobre todo de control y de abuso, serían un delito de coacciones. Un delito de coacciones, de toda la vida de Dios, que existen en todos los códigos penales, que es cuando alguien impide a otra persona hacer lo que quiere hacer. Y eso sería, digamos, lo que vienen a denunciar las víctimas la mayoría de las veces.
que denuncian es: me he dado cuenta que todo lo que he hecho en el pasado realmente no quería hacerlo y no sabía el riesgo que suponía hacer lo que se me ordenaba o lo que se me aconsejaba. Esto, digamos, en mi opinión, también como abogado de víctimas, que vienen a resumir de forma pues, central estas víctimas. Por lo tanto, en mi opinión, el delito o la persuasión coercitiva, tal como ha sido explicada por la psicología europea y norteamericana sobre todo, sería básicamente un delito contra la libertad de otra persona. En general, en su manera de actuar en general, en todas las facetas de la vida. Todas o puntualmente en algunas facetas de la vida. Y progresivamente puede ser un delito de amenazas explícito. Puede ser un delito contra la integridad moral, ¿sí? De vejaciones humillante, progresivamente, como en el maltrato de la violencia de género o doméstica. Puede ser un delito de proselitismo ilícito, es decir, contra la libertad religiosa. Puede ser luego, a través de este control, utilizarse como una estafa, y un engaño coercitivo a través del dominio de la voluntad y convencer a través de ese engaño coercitivo de que deposite todo su dinero o un diezmo habitualmente en el líder. O puede ser, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, un delito de trata de personas. El delito de trata de personas es uno de los delitos más graves que hay en los códigos penales. Por lo tanto, el delito de persona coercitiva sería el delito fin, el delito inicialmente perseguido subjetivamente por el autor, que es dominar al sujeto, a la víctima, ya sea una o un grupo. Ese es el comportamiento criminal. No es que exista un grupo. Si existe un grupo, se facilita la persuasión coercitiva si las víctimas, muchas veces bajo la persuasión coercitiva, colaboran, digamos, retroalimentando esa persuasión coercitiva. Por lo tanto, la persuasión coercitiva es otra forma de violencia con especialidad, es decir, similar, pero es especial respecto a la violencia de género psicológica habitual. La violencia de género psicológica, en aquellos estados iniciales en donde la víctima justifica, acepta o incluso tolera el maltrato, puesto que será culpa mía, no haber hecho bien las cosas, es muy similar, según dicen algunos psicólogos, algunos estudios científicos de la psicología, a la persuasión coercitiva. Pero ojo, no es exactamente una violencia de género. Los motivos son distintos. Los motivos ya para empezar son distintos. Y tampoco es un movie en donde movie lo que intenta es expulsar a la víctima del ámbito, en este caso, laboral. Por lo tanto, es especial. Pero además, en mi opinión, como delito de coacciones, no depende del estado final psicológico de la víctima. Es decir, cuando a mí se me impide entrar en mi vivienda, se me impide ejercitar un derecho fundamental, entrar en mi vivienda, por ejemplo, me hace daño psicológicamente, pero no depende el delito de coacciones de que me haga daño psicológicamente. En España, la violencia de género no depende de un resultado de lesiones psicológicas o no depende de un daño psicológico. Porque el tipo penal de 173.2 habla de ejercer violencia. Es decir, es un delito de peligro. No hace falta un resultado de violencia en sí, porque la violencia psicológica nos da como un resultado de lesiones psicológicas o un resultado grave en la psicología o en la psique de la víctima. Basta la violencia, ejercitar la violencia como delito de peligro concreto, es decir, esa violencia estadísticamente da un resultado de control, lo que se llama violencia de control. Por lo tanto, en mi propuesta no hago depender el delito de coacciones en un resultado psicológico, porque se puede dar un resultado psicológico, es decir, un daño psicológico o no, según la resiliencia también de la víctima, en ciertos casos. Y en casos más graves puede haber un delito de lesiones que dependa luego posteriormente de un tratamiento psiquiátrico a través de medicación. Bien, por lo tanto, para mí, la persuasión coercitiva es la creación de un sistema totalitario, que puede ser dual. Es un control extremo sobre la otra persona o grupal. Imperceptible por la víctima, sutil, puesto que las palabras inicialmente pueden ser bondadosas o neutras o inocuas, pero conforme se van aceptando inicialmente esos consejos y esas órdenes, el sujeto se le va creando una incapacidad crítica. Y es indirecta, o es progresiva, como he explicado anteriormente,
porque va de menos a más, de lo más sutil a lo más explícito. De hecho, muchos autores líderes de la persuasión positiva, líderes que han sido condenados en España recientemente y en otros países, pasan de una fórmula sutil a una fórmula más vejatoria, más humillante, cuando ya tienen un control absoluto y la víctima, pues, digamos, se cantea o es algo crítica, ¿no? Por lo tanto, llega a fórmulas luego más explícitas como la amenaza o el delito contra la integridad moral, que es un delito más explícito, más material, más visible, más objetivable, ¿no? Pero además es indirecta. ¿Por qué? Porque la víctima participa aceptando inicialmente ciertos consejos y ciertas órdenes, creyendo que son inocuas, que son neutras, que no le van a hacer daño, pero en verdad el autor le está poniendo a prueba. El autor está poniendo a prueba a la víctima y si aceptas mis consejos cada vez más, ya sé cuál es el grado de dominación que voy consiguiendo poco a poco, al igual que sucede en la violencia de género, en donde el hombre dice no te pongas esto, no te pongas lo otro, o con una mirada le dice a la mujer no hagas tal comportamiento delante de los demás miembros del grupo donde estemos. Es decir, son comportamientos sutiles al inicio, pero ya que ya realizan un control. En donde la víctima va aceptando inicialmente, porque a lo mejor me he equivocado, él tendrá razón. ¿Por qué? Porque hay una confianza especial en el autor. En la violencia de género existe una confianza especial en el marido, en esa relación especial de pareja, y en la persuasión coercitiva, si entramos en un mundo ya de autoridad religiosa, existe una confianza especial sobre esa autoridad religiosa. Por lo tanto, la persuasión coercitiva tiene alevosía, es decir, la víctima es incapaz de defenderse, porque no conoce que realmente lo que está aceptando le va a producir una incapacidad crítica. Luego viene también el abuso de confianza, es decir, son medios, son resultados, mejor dicho, son medios o resultados que provocan mayor gravedad en el resultado, que es en el dominio de la voluntad de la víctima, de forma general. Alevosía, abuso de confianza y abuso de superioridad. Suelen intermediar estas tres cuestiones. Por lo tanto, yo propuse un cambio en el Código Penal. Pasamos al diapositivo. Propuse un cambio en el Código Penal en 2018, en mi tesis doctoral, y esta propuesta, más o menos, la vamos a llevar al Congreso de los Diputados en septiembre de este año, ante el Congreso de los Diputados. Vamos a llevar 300.000 firmas, gracias a Reduni y al padre de Patricia Aguilar, y a Patricia Aguilar, evidentemente, que han recabado más de 300.000 firmas, para llevar esta propuesta, porque es la única que hay, no es que sea la mejor, de hecho, hasta casi pediría ayuda a los psicólogos también para mejorarla, puesto que hay terminología que yo he podido cometer algún fallo. Pero básicamente, lo que hago en esta propuesta, que se va a llevar al Congreso de los Diputados ahora en septiembre, es que mediante violencia, claro, intimidación, engaño coercitivo, técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva y o físicas, impida la libre formación de la voluntad, la libre voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de la decisión de actuar en general que lleva a un estado de dependencia coercitivo, una dependencia respecto al líder, o en el caso de la violencia de género, lo que se considera una dependencia al control por parte del autor, ¿no? Se entenderá por técnicas o procedimientos, y aquí lo que hago es una definición de qué son la persuasión coercitiva. Se entenderá por técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva, a los efectos de este código, las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo y volitivo o inducción de estados disociativos de la realidad. Y luego también defino lo que es el engaño coercitivo, puesto que muchas de las situaciones pasan por el ocultamiento de un riesgo, es decir, bajo un engaño, ocultando el riesgo de en dónde te estás metiendo o cuál va a ser la consecuencia de tu comportamiento, y es una definición muy parecida a la de persuasión coercitiva, pero que lleva a un concepto de violencia, porque lo que hace es dominar la libre voluntad de la persona. Y evidentemente se agravará este delito si se perpetra este delito sobre incapaz. La terminología la tengo que cambiar porque ya no se utiliza la palabra incapaz, sino persona con... La tengo que cambiar, menor de edad, sobre persona con estado de ignorancia o con especial vulnerabilidad, y en 2 grados, es decir, mucho más grave,
si se perpetra sobre un grupo de personas, que es lo que sucede en ciertos casos. Pasamos. Bien, cuando yo hice esa propuesta, el Tribunal Supremo la leyó en unos artículos que publiqué y por primera vez en España el Tribunal Supremo definió por primera vez qué es la persuasión coercitiva. Siguiendo, pues tuve la suerte de que siguió mis recomendaciones y explicó de forma muy técnica, la verdad es que es una definición muy técnica que cogen de mi tesis doctoral, que es una dinámica que restringe o elimina o anula la capacidad de formar libremente la voluntad de actuar mediante técnicas que, aunque individualmente consideradas pueden ser cotidianas o neutras, administradas con frecuencia, intensidad, alternativa o acumulativamente, pueden crear en la víctima un grado tal de sometimiento, si bien imperceptible, sutil, progresivo e indirecto, que se asimila al concepto normativo de violencia, pero esto es la clave, mediante una forma que, más que incapacitar la voluntad endógena, psíquica, restringe, elimina o anula la capacidad exógena, es decir, en cómo nos podemos comportar en un ambiente. Exógena, es decir, el horizonte de expectativas y las alternativas que tenemos de comportamiento, qué podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de ese grupo o dentro de esa dinámica de dominación que le ofrece, en verdad, el sistema social y de derechos fundamentales, pero que en el grupo o en la relación coercitiva se le ha eliminado el horizonte de otras posibilidades de comportamiento, bajo esa incapacidad crítica o control de la personalidad o alteración de la personalidad, como dice el Código Penal español. Pasamos. Bien, pues después de esa propuesta mía, posteriormente a esta sentencia del Tribunal Supremo, que es el caso Miguelianos, pues recientemente tuve la suerte de coger un caso que lo cogí al final y tuvimos la suerte de que el líder sectario reconoció los hechos. O sea, esta es la primera sentencia que existe en España, que yo sepa y que sepa que otros sepan, es decir, que al final puede haber alguna sentencia, pero no la hemos encontrado. Que lo que dice es condena al Lama Rosell, que se hacía pasar por Lama, que ha quedado acreditado que el acusado lideraba la asociación Sendero del Viento, haciéndose pasar por Lama, empleando técnicas, claro, técnicas de la personalidad, perdón, técnicas de control de la personalidad, que es lo que dice el Código Penal español del 515.2. Pero además las hace ese control de la personalidad, hace coactivamente. ¿Para qué? Esto es muy importante, ¿para qué? Porque es lo que he dicho anteriormente, la personalidad coercitiva es un dominio de la voluntad como delito fin, con el fin de dominar. Pero cuando tú ya tienes el control de la persona, tienes otros fines. No solo la vas a controlar en casa, como pasa en la violencia de género, en principio, sino en estos ámbitos la tienes para controlarla para otros fines más. Para que los perjudicados, en este caso, realizaran todo tipo de acciones a su antojo, llegando a estos a costear mediante la entrega del diezmo, 10% de sus beneficios, la compra de alimentos, objetos o la práctica de sus enseñanzas y de sesiones de fisioterapia y retiros espirituales, es decir, pagaban todo, todo, así como la extracción de microchips en el cuerpo implantados, según el acusado, en sus cuerpos por extraterrestres. Le pegaron a una de las víctimas 30 palazos para desactivar un supuesto implante extraterrestre que había que quitarlo porque si no iban a tener pues infortunios y perjuicios. Y viajes al extranjero también lo pagaban ellos. La reforma de la casa, que no lo pone aquí, del líder sectario, también lo pagaban ellos. Que el acusado disfrutaba empleando el dinero recaudado. Por lo tanto, tenemos ya una primera sentencia en España, si bien es cierto, sin modificar el Código Penal, que ha costado 30 años aplicar ese artículo. Y eso es porque ese artículo, los jueces y tribunales no entienden lo que es el control o alteración de la personalidad. Porque el control o alteración de la personalidad es muy amplio, muy vago. Por eso la propuesta que yo hice, haciendo, digamos, cierta desglose de los términos del control de forma un poco más pormenorizada, sin perjuicio de que se puedan añadir más conceptos de los que yo apuntaba como control emocional, social, ambiental, cognitivo, volitivo, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que si esta sentencia se ha aplicado, este caso o ese artículo después de 30 años, algo no va bien. Y además, porque en verdad la suerte que se tuvo es que el autor reconoció los hechos para evitar la prisión. Las cosas como son. No voy a
a mentir, pero también es cierto que el autor no sabía lo que iba a caer mediáticamente, porque un poco la engañifa que hicimos en el juicio fue esa, decir, no te condenamos o no aceptamos una propuesta de delito de estafa solo, te quitamos el delito de estafa, te quitamos la prisión, te quitamos dinero, pero quedas condenado por el delito este. Y él no sabía la repercusión que tenía, pero él aceptó, y luego en una entrevista aceptó que controlaba los adeptos. Pero tampoco mucho, ojo, dijo en una entrevista. Siguiente. Bien. Entonces, lo que decía, que la persuasión inquisitiva es un delito fin que se utiliza también luego como medio de dominio de voluntad para otros delitos, trata de personas, estafa, abusos, lesiones, intrusivo profesional inclusive, contra la vida, etcétera, etcétera. Pasamos. Bien, me voy a centrar porque hay en ciertos países, en Argentina, especialmente, quieren tipificarlo como delito de trata de personas. Y en México también. El protocolo de Palermo, que es el convenio internacional que regula, sanciona la trata de personas, de mujeres y niños, define por trata de personas la captación, transporte, traslado, es decir, estas acciones, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de fuerza u otras formas de coacción. Esto es clave. El delito de trata de personas recoge también otras formas de coacción. Por eso yo me empeñaba en llevar el delito de persuasión inquisitiva al delito de coacción, pues el delito del que se habla internacionalmente, ¿no? Comúnmente. Al rapto, al fraude, al engaño, que es lo que pasa con muchas chicas nigerianas, por ejemplo, o latinoamericanas, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Y que el consentimiento de una persona que tiene una autoridad sobre otra, con fines, ojo, esta es la clave de este delito, con fines de explotación. Pero también se entenderá por fines de explotación los trabajos, los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la servidumbre. Servidumbre. ¿Qué es lo que denuncian muchas víctimas cuando están en un grupo coercitivo? Una servidumbre constante, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, pues hace poco me contactaron una diputada federal de México porque quieren reformar la Ley General de Tratas de México y, para mi sorpresa, yo mandé el texto de mi propuesta para España y, para mi sorpresa, la diputada federal el 27 de abril presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión de México en donde incluye la persuasión coercitiva como forma de delito de trata de personas. Que dice así: el control, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva físicas o psíquicas que impidiera la libre formación, la voluntad, la libertad de decisión y o de ejecución de actuar en general que lleva a un estado de dependencia coercitiva. Es decir, ha tenido buena acogida. Fue algo, una sorpresa para mí porque yo lo mandé y lo incluyeron y ahí está. ¿Que se apruebe o no se apruebe? No lo sé, pero lo que sí que es cierto que esta iniciativa no es porque yo haya buscado la reforma del Código Penal Federal de México, o en este caso la Ley Especial de Trata de Personas, sino porque las víctimas, los activistas, la convencieron a esta diputada de un cierto partido de que había que cambiar la ley de tratas porque no se comprendían los casos, como por ejemplo casos de La Luz del Mundo, otros casos que hay ahí muy famosos, en donde hay una servidumbre constante al objeto de que las víctimas constantemente den el diezmo, hagan todos los trabajos de las iglesias gratuitamente, pero eso hablo diariamente, no puntualmente. Por lo tanto, querían reformar eso porque el delito de trata de personas hablaba de coacción, pero una coacción, o habla el delito de trata de personas del delito de coacción, o la coacción, de forma muy general y no específica. Ya veremos lo que pasa, pero esto es un síntoma de que se está empezando a escuchar a las víctimas, no solo en Europa, sino también en México concretamente. Bien, ahora vamos a hacer rápidamente una diferencia entre el delito de persona inquisitiva y el delito de trata de personas. Como decía, el delito de persona inquisitiva es un delito de dominio de la voluntad por persuasión o engaño, imperceptible, sutil, progresivo e indirecto. Hay alevosía, en mi opinión, abuso de confianza y o abuso de superioridad. Pero ojo, esto es un delito permanente, es decir, yo consigo
un resultado que es el dominarte. Pero ahí termino. Yo consigo dominarte. Pero luego hay que hacer algo más. Porque con eso no me va a quedar, si soy el autor. Ya he conseguido dominarte. Ok. Pero esto ya que haya conseguido yo de ti crearte una incapacidad crítica y que hagas todo lo que yo te pida, en parte, ya para mí es un delito de coacciones que debe ser sancionado. No hay que esperar al abuso sexual, a la agresión sexual o al delito de trata de personas, sino que a través de este delito fin se convierte en delito medio, es decir, como medio para cometer un delito de trata de personas cuando, como dice la ley, el protocolo de Palermo, cuando se realizan otras formas de coacción, que es lo que habría que reformar, como he propuesto en el Código Penal Federal Mexicano, a través de la persuasión coercitiva o el engaño coercitivo. Un engaño coercitivo sería infundir miedos a infortunios religiosos, como por ejemplo a las chicas nigerianas que las traen desde África y las convencen de que si vuelven o dicen algo van a tener un mal de ojo y que va a venir el demonio o no sé qué espíritu y van a matar a toda su familia. Ahí hay un dominio para la trata de personas. También al abuso de poder o una situación de vulnerabilidad puede haber, en donde el protocolo de Palermo habla también de la autoridad sobre la víctima, en grupos coercitivos, religiosos o pseudoterapéuticos o de otro tipo, existe una autoridad sobre la víctima, una autoridad incriticable, porque se ha creado una confianza especial falsaria. Pero ojo, la diferencia con este delito de persuasión positiva es que tiene que tener con fines de explotación. Eso se llama trata de personas, tratar con las personas y utilizarlas de forma contratos, por decirlo de otra manera. Pero ojo, también incluye a servidumbre. Es una forma de explotación, si bien no económica en sí, como una explotación sexual que se utiliza en beneficio propio, pero ejecutada por tercero inconsciente, finalmente el que se acuesta con una chica de trata de personas no sabe que está en la trata de personas, por lo tanto no está dentro del delito de trata de personas. Si lo supiera, que en mi opinión sería un peor necesario, o ya veríamos, coautor, ya veríamos. O para la explotación laboral. Entonces, la gran diferencia entre la persuasión positiva y la trata de personas es que el dominio de la voluntad, que también es permanente, es la persuasión positiva, el dominio de la voluntad se hace continuadamente. Yo te domino, pero luego te obligo a hacer continuadamente cosas en mi propio beneficio. Ejercido continuamente en servidumbre y o explotación laboral. Yo ya te domino, pero ya te coloco en una situación de servidumbre constante. Pasemos a la siguiente diapositiva. O explotación laboral. Bien. Pasamos de diapositiva porque no vamos más de tiempo. Sí. No, perdona. Vamos bien de tiempo. Ponme esta aquí. Ponme la otra que va en directo al Congreso de los Diputados, tío. Que aquello... ¿Cuál es? ¿La otra? La otra. ¿La anterior? Esta de aquí, ¿no? Ya está. Bien, la siguiente. Claro, yo ahí me pregunté esta de aquí. Claro, ojo, que el delito de trata de personas, hay muchas situaciones en grupos religiosos que se ha denunciado, no, evidentemente no voy a dar ningún nombre, donde las víctimas dicen que se han utilizado, pues han sido utilizadas como servidumbre, como siervos y en una explotación laboral continuada. Eso sería lo que afirman las víctimas un delito de trata de personas. Pero ojo, ¿qué es lo que dice la parte contraria? Es un voluntariado. Ahí viene la problemática. Digo, para distinguir en qué momento un voluntario está encubriendo una verdadera retribución salarial, es decir, un verdadero trabajo, y me estoy teniendo solo a la explotación laboral del delito de trata de personas, hay una ley del voluntariado y un estatuto de los trabajadores, que es la norma general en España, que dice que el voluntariado sea libre, sin condicionamiento. El libre no tiene que tener condicionamiento, sin que tenga su causa en una obligación personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente. Esa es la pregunta. ¿Se asume voluntariamente o condicionadamente porque si no lo haces te expulso? ¿O no te doy de comer? ¿O te quito a los niños?
Entonces, y el artículo 10 de esta ley de voluntariado dice ser tratadas, su apartado C dice que los voluntarios tienen que ser tratados en condiciones de igualdad, sin discriminación, el voluntariado, respetando su libertad, identidad, dignidad y los demás derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados internacionales y en la Constitución. Entonces yo me pregunto, si tú estás haciendo un voluntariado de un día a la semana y ahora te dicen, no, ahora tiene que ser 20 horas a la semana, no solo tú, sino todos este tipo de miembros de la organización. Y si no lo haces, te bajo de estatus o te provoco pues, una marginación dentro del grupo, condicionada y ordenada, o te provoco algún tipo de discriminación por no cumplir el voluntariado. Entonces, pues, realmente lo que ha creado ese grupo o esa persona es una dependencia bajo órdenes estrictas de horario laboral, de condiciones de trabajo, de qué trabajo tienes que realizar, cómo lo tienes que realizar. Te dan unas órdenes. Por lo tanto, hay dependencia y además lo que estás haciendo no es para ti como voluntario, que estás prestando algo porque tú quieres libre y sin de forma condicionada, sino lo estás haciendo para el otro, para que se ahorre el dinero y no pague, definitivamente. Entonces, estaríamos ante un delito contra los derechos de los trabajadores, pero ojo, que si es bajo una explotación laboral continuada, grave y, digamos, asentada en el tiempo, podría ser constituir un delito de trata de personas. Y es a lo que vamos a ir a ver dos casos rápidamente. Siguiente. Siguiente. Hay dos casos muy famosos de trata de personas en donde se ha utilizado la persuasión coercitiva. Uno es el caso Patricia Aguilar. Para los que no sean españoles, podéis ver en Disney Plus un documental sobre su vida, en donde fue captada en la minoría de edad por un gurú solitario, un lobo solitario, peruano, y la captó a través de las redes sociales, a través de una página de esoterismo. Pues bien, este caso, en donde otras chicas estaban en la selva peruana confinadas y obligadas a mantener relaciones sexuales, al final se descubrió, gracias al padre Patricia Aguilar, que habló con la policía peruana, los convenció y metió mucha presión para que fueran a la selva peruana durante un mes y pico, 2 meses, no recuerdo mal, en donde al final, en una zona selvática, en donde de paso de droga, es decir, una zona muy peligrosa, estos dos policías consiguieron encontrar a Patricia Aguilar, quien había tenido un hijo con este gurú, a otras mujeres que habían tenido un hijo con este gurú, bajo una condición de ¿qué? De servidumbre constante y en un estado físico lamentable. Y condenó a 23 años de prisión, 23 años de prisión, con la agravante de pluralidad de víctimas, víctimas menores, y por la especial relación que hay de autor y víctima según el Código Penal peruano. La sentencia, digo ahí, la sentencia centra la imputación penal en el delito de trata de personas, y a pesar de que se afirma en la sentencia que existía una explotación sexual, es decir, condena por trata de personas por la servidumbre, pero podría haber condenado por dos delitos de trata de personas, porque no solo había una servidumbre laboral, de dependencia constante de servidumbre, sino había una explotación sexual. Pero ojo, una explotación sexual en beneficio propio, porque la explotación sexual de la trata de personas, según yo la entiendo, tiene que ser para tú ganar dinero, pones a la chica para que otro que no sabe que está en la trata de personas tenga relaciones sexuales con ella. Si la explotación sexual, perdona, dice la sentencia que existía una explotación sexual, pero ojo, exclusivamente en beneficio propio. Y si yo tengo a 5 chicas controladas para mantener relaciones sexuales con ellas, no hay un beneficio económico. Habrá una servidumbre antes de esta explotación sexual. La explotación sexual es una consecuencia de la servidumbre, de la esclavitud. Tanto había, en mi opinión, dos delitos de trata de personas: la servidumbre y la explotación sexual. Pero ojo, como la explotación sexual es en beneficio propio, en mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que solo se condene por trata de personas por explotación sexual, sino que se tenía que haber condenado por servidumbre constante más violaciones. Porque es el beneficio propio, no estoy tratando con ella económicamente. Esa es mi opinión. La sentencia no explica la coacción o el engaño coercitivo.
realmente la sentencia es muy defectuosa técnicamente. Y por eso yo pregunto, ¿y los delitos de persuasión coercitiva y las violaciones en beneficio propio? Porque no hay explotación sexual en beneficio propio económicamente a través de terceros. Esto es algo que yo creo que la sentencia dijo, yo tiro aquí adelante, tiro para arriba, le meto todo lo que pueda y luego en la apelación y eso es lo mismo. Normativamente no más correcto, para mí más correcto una servidumbre, como delito de trata de personas, más violaciones constantes. Le hubiera caído 50, 60, 70 años. Siguiente diapositiva. Y otra sentencia muy famosa que conocerán algunos de ustedes, por trata de personas, no solo el caso Patricia Aguilar, 2019, el caso Nexo. En el caso Nexo, aquí sí, de forma clara, habla de estrategias manipulativas, es decir, en mi opinión, una persuasión coercitiva que de forma continuada llevan a influir en las mujeres y por lo tanto se condenó a un delito de trata de personas y de explotación, dos delitos. Mantener relaciones, es decir, cadena perpetua, o 120 años, cadena perpetua prácticamente, por tráfico de personas y explotación sexual. Y luego posesión de protección infantil y extorsión. Pero la clave para condenar la explotación sexual es las estrategias manipulativas. Es decir, que en mi opinión, tanto en el Código Penal español habría que reformar, incluir un delito de persuasión coercitiva para ayudar al 515.2 de qué es el control o la alteración de la personalidad, porque solo condena ese delito por asociación ilícita, es decir, por un delito de peligro, por utilizar, controlar, como medio, emplear la violencia o la alteración o el control de la personalidad, emplear, dice el 515.2. Y el delito de trata de personas también se debería reformar, esto es algo que hablaremos en el futuro, para incluir también términos más cercanos, no tan vagos como la palabra coacción, sino una terminología más moderna que se adapte a lo que son las fórmulas de control más psicológicas, más sutiles, como es la persuasión coercitiva. Y con esto, pues, damos por finalizada esto, y si tenéis alguna pregunta, porque es un tema muy complejo técnicamente, espero haberme hecho explicar.